Alemania ha presentado recientemente una nueva arma que habría hecho temblar al presidente ruso Vladimir Putin. Y la situación de Putin empeora. Esa arma está actualmente en camino a Ucrania. En concreto, la friolera de 6.000 de ellos, con más previstos para el futuro, permitirán a Ucrania aprovechar realmente su ventaja en drones sobre Rusia. Sin embargo, ¿cuál es esta nueva arma de terror alemana? ¿Quién la fabrica? ¿Y por qué teme Putin tanto que se utilice en Ucrania? Helsing, un fabricante de drones y experto en inteligencia artificial, dijo el 13 de febrero que se estaba preparando para enviar 6.000 de sus drones de combate HX-2 a Ucrania. El sistema autónomo impulsado por IA del dron, que controla el arma, fue la principal atracción cuando se presentó por primera vez en diciembre de 2024. Bajo la supervisión de un solo operador de drones, el sistema permite que numerosos HX-2 identifiquen objetivos y lancen un ataque masivo. Helsing buscaba alcanzar un compromiso entre la precisión operativa y la escalabilidad y la asequibilidad. Dicho de otro modo, el HX-2 es preciso, asequible y escalable. Helsing se refiere al HX-2 como un avance en los sistemas autónomos, diciendo que ha desarrollado un dron que es ideal para los requisitos de Ucrania al aprender de la necesidad de flexibilidad durante el conflicto en Ucrania. En la presentación, el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, dijo: "El conflicto de Ucrania ha demostrado que las fuerzas armadas de una nación son tan fuertes como la industria y la innovación que las respaldan. La producción industrial puede influir en el resultado de los conflictos y en la fuerza de nuestra disuasión, además de apoyar el empleo de calidad y el crecimiento económico". Tras la presentación del HX-2, Healey también prometió una inversión de $440 millones en Helsing durante los 5 años siguientes. ¿Qué papel desempeña Alemania en todo esto? Parece una historia de éxito británica que también beneficia a Ucrania. Helsing es una corporación mundial con raíces alemanas y un importante alcance europeo, aunque tiene su sede en Londres. Este vínculo se muestra en la reciente adquisición por parte de Alemania de 6.000 HX-2 para Ucrania y 4.000 drones de combate HF-1 en 2024. Además, Helsing estableció lo que denomina una fábrica de resiliencia en el sur de Alemania, que se encargará de la futura fabricación de los HX-2. Con esa instalación y la compra por parte de Alemania del HX-2 para Ucrania, Helsing se situará entre los mayores productores de drones militares del mundo, y esa expansión traerá consigo la capacidad de construir más fábricas, producir más drones y convertir la máquina de guerra de Ucrania en un peligro aterrador para Putin. Esta arma es un verdadero terror, y hay varias explicaciones. El HX-2 fue aclamado como una reacción a los drones Lancet 3 de Rusia cuando se presentó por primera vez. En algunos lugares se le denominó injustamente Minitaurus, en referencia al misil alemán del mismo nombre. Sin embargo, el HX-2 es en realidad mucho más que eso. Volviendo al Lancet 3 de Rusia, sin duda hay algunos paralelismos entre él y el HX-2. Se parece al Lancet en que tiene alas y aletas de cola en forma de X. Incluso su función es la misma. El HX-2 y el Lancet son drones kamikaze, cargados con explosivos antes de ser lanzados hacia sus objetivos. Incluso si el HX-2 fuera una réplica exacta del Lancet, Ucrania se beneficiaría de él. El dron ruso puede alcanzar una distancia de 40 km a casi 110 km por hora. Esto lo convierte en un arma que se mueve rápidamente, pero tiene un alcance limitado y es difícil de disparar desde el aire. El Lancet es perfecto para usarlo como munición de merodeo que se cierne y luego ataca un objetivo cuando emerge, porque también tiene una duración de batería de 40 minutos. Además, puede utilizarse para destruir sistemas de artillería, tanques y vehículos blindados. Se trata de un dron realmente extraordinario cuando se combina con un peso de despegue de 12 kg, que incluye 3 kg de explosivos. ¿Cuál es la diferencia entre el dron ruso y el HX-2? Lo supera en todos los aspectos importantes y utiliza una tecnología que está muy por encima de las capacidades de Putin. El HX-2 es un arma mortal y un grave peligro para las fuerzas rusas por este motivo. Para empezar, el HX-2
tiene un alcance de hasta 100 kilómetros. El alcance del dron es más del doble que el del Lancet 3, al que pretende oponerse, pero sigue siendo insuficiente para convertirlo en un arma de largo alcance capaz de atacar en el interior de Rusia. Simon Bruniers, vicepresidente de ventas de sistemas terrestres de Helsing, ilustra la importancia de esto. Según Bruniers, el HX-2 está diseñado específicamente para funcionar en espacios muertos, es decir, zonas de entre 30 y 80 kilómetros, o entre 18,6 y 49,7 millas, donde los sistemas de drones tradicionales suelen quedarse sin energía. Esto permite al HX-2 operar en regiones donde las fuerzas rusas pueden tener defensas de drones débiles, ya que puede viajar donde otros drones de corto alcance no pueden. Además, el HX-2 pesa lo mismo que el Lancet 3 después del despegue, por lo que la bomba que lleva probablemente pesará alrededor de 3 kilogramos. Defense Express afirma que el HX-2 tiene una velocidad de crucero comparable a la del dron ruso, y que la principal diferencia mecánica es su mayor alcance, que le permite eliminar la artillería y los tanques enemigos situados detrás de las líneas de batalla. Para Putin, el HX-2 sería aterrador solo por todo esto. Pero tenga en cuenta que acabamos de mencionar la diferencia mecánica. Elegimos esa distinción porque el HX-2 ofrece un software de IA increíble, algo que Rusia nunca ha visto en el campo de batalla. A pesar de producir drones de combate, Helsinki se especializa en el desarrollo de software, y como resultado, el HX-2 se encuentra entre los primeros drones totalmente definidos por software. Rusia ha empleado anteriormente técnicas de guerra electrónica, EW, para desviar los drones de Ucrania de su trayectoria prevista, pero la inteligencia artificial a bordo del dron es inmune a estas medidas. El HX-2 no se verá afectado en absoluto, a diferencia del pasado, cuando Rusia podía al menos protegerse de los enjambres de drones mezclando sus señales, lo que hacía imposible que un operador los manejara. Además, el HX-2 impedirá que Rusia identifique la fuente de los drones. Ucrania emplea la guerra electrónica para identificar los centros de control desde los que lanza sus ataques con drones. Las estaciones son vulnerables a los ataques como resultado de esa detección, lo que les impide lanzar más drones al combate, y puede provocar bajas entre los operadores de drones de Ucrania. Además, la guerra electrónica ha permitido a Rusia dañar gravemente el arsenal de drones de Ucrania. El Centro de Investigación del Ejército Australiano afirma que solo en mayo de 2023, Rusia utilizó tácticas de guerra electrónica para destruir 10.000 drones ucranianos en un solo mes, abarcando cada 10 kilómetros de las líneas del frente del conflicto en Ucrania. Con HX-2, nada de esto ocurrirá. Eso lo garantiza la IA a bordo. Sin órdenes explícitas de su operador, la IA del dron le permite seguir buscando, reidentificando y atacando a sus objetivos, incluso en caso de que las comunicaciones se interrumpan. Los operadores siguen siendo vitales, por supuesto. Suponiendo que el vínculo entre el operador y el dron se mantenga estable, el dron notifica a su operador cada decisión importante que desea tomar. Sin embargo, las fuerzas de Putin siguen enfrentándose a la amenaza de un ataque autónomo con drones, incluso si se corta esa conexión. Y para Rusia, la cosa empeora. El software Altra de Helsing complementa la IA integrada. El programa permite la comunicación inteligente entre cualquier equipo que lo tenga instalado. La IA vuelve a marcar el camino. Un dron en un enjambre de HX-2 puede utilizar esta comunicación para localizar un objetivo y proporcionar sus coordenadas a los demás drones del enjambre. Entonces, todos esos drones se centran en el mismo objetivo y lanzan una andanada de ataques kamikaze contra él. Helsing se refiere al programa como un multiplicador de fuerza por 10. Tampoco es incorrecto. Altra transmite en directo los datos recopilados por cada dron HX-2 al operador del enjambre y a otros drones. Por lo tanto, el nuevo dron de Ucrania es igualmente útil para el reconocimiento, como para los ataques kamikaze. Kiev puede planificar ataques mientras sus enjambres de HX-2 causan estragos en el campo de batalla, utilizando el dron para obtener una imagen precisa de las zonas a las que sus otros drones no pueden llegar. La mejor parte es que Altra permite que un operador de drones gestione todo un enjambre. Así,
Además de producir un multiplicador de fuerza, el software permite a Ucrania reducir los recursos necesarios para mantener sus drones en el aire. Un solo operador puede controlar varios HX-2 y todos ellos permanecerán suspendidos detrás de las líneas del frente hasta que uno de ellos detecte un objetivo. El operador puede lanzar un ataque masivo secuencial sobre el objetivo, utilizando los datos que le envían a través de Altra y los otros drones. Es un sistema muy sofisticado. Además, no se parece a nada que los hombres de Putin hayan encontrado hasta ahora en combate. También hay que tener en cuenta los efectos potenciales del software Altra. Actualmente es estándar en todos los drones HX-2 que Ucrania va a adquirir. Según el aviso de entrega con fecha del 13 de febrero, eso equivale a 6.000 drones. Pero también se han entregado a Ucrania 4.000 drones de combate Helsing HF-1. También se podrían añadir Altra a estos, lo que daría a Rusia acceso a una red aún más potente de vehículos aéreos no tripulados. El software podría convertir una cantidad significativa de material militar de Ucrania en un vasto sistema en red impulsado por inteligencia artificial, si funciona con otros drones ucranianos, o incluso con armas como unidades de artillería y sistemas de defensa aérea. Por lo tanto, Rusia debe enfrentarse a nuevos drones capaces de comunicarse entre sí y atacar en masa a un objetivo. Y para Putin, la pesadilla no hace más que empeorar. ¿Recuerdas que hablamos de las intenciones de Helsing de construir una fábrica de resiliencia en el sur de Alemania? Para Helsing, esto no es una frase hecha. Cada fábrica de resiliencia es una instalación de producción altamente eficaz que permite la fabricación local de los drones de Helsing en el país donde se construye. Según la teoría, cada fábrica otorga a un país autoridad soberana sobre sus recursos de producción. Estas fábricas de resiliencia servirán eventualmente como base para la producción de drones a gran escala, al menos dentro del ecosistema de Helsing, permitiendo a varias naciones construir sus propios HX-2, además de los otros drones de la compañía. ¿Por qué es eso importante? A un coste modesto, pero desconocido, la resistente fábrica de Helsing en el sur de Alemania ya puede producir 1.000 drones HX-2 cada mes. Esto significa que 1.000 nuevos HX-2 pueden entrar en Ucrania cada mes, reforzando la ya potente red de 6.000 drones del país y ocupando el lugar de cualquier dron perdido por ataques kamikaze o defensas aéreas rusas en el campo de batalla. Si Putin no estaba ya alarmado por la idea, Helsing no tiene planes de hacer una pausa en el sur de Alemania. Con el objetivo de producir decenas de miles de dispositivos HX-2 al mes, pretende construir fábricas resilientes en múltiples emplazamientos de toda Europa. Estamos aumentando la producción de HX-2 en paralelo con los nuevos pedidos, explica Gunbert Scherf, cofundador de Helsing. Cada día, el conflicto en Ucrania demuestra cómo una tecnología precisa y sofisticada puede compensar las deficiencias numéricas en comparación con sistemas más anticuados. Nos estamos concentrando en la producción masiva descentralizada en Europa con nuestras fábricas de resiliencia. Nicholas Kohler, socio cofundador de Scherf, profundiza en la idea, diciendo: «Hemos reunido a las mejores mentes de Europa para crear el futuro de la producción en masa». El HX-2 no solo torturaría a Putin y sus fuerzas terrestres, sino que la importancia y el potencial del dron para alterar por completo la operación militar única de Rusia lo convertirían en un cambio de juego significativo. Las fábricas de resiliencia de Helsing son solo un ejemplo de cómo las acciones de Putin en Ucrania han unido al resto de Europa en su contra, basándose en lo que han dicho Kohler y Scherf. Esta unidad es enfatizada por Chatham House, que señala que tras la invasión de Putin, la Unión Europea o los países de la UE acordaron rápidamente imponer sanciones a Rusia. Desde entonces, esas sanciones se han ampliado. En la actualidad, solo en la UE hay 2.234 sanciones contra Rusia, 1918, 2.175 y 3.010, impuestas por el Reino Unido, Francia y Suiza, respectivamente, aparte de las colectivas. En una muestra de determinación que Putin nunca anticipó, Europa también se ha unido para imponer límites máximos de precios a la energía rusa y proporcionar asistencia militar a Ucrania.
había esperado que su invasión condujera a divisiones y que los países de la UE se enfrascaran en desacuerdos sobre cómo reaccionar. En cambio, ha unido a gran parte de Europa en su contra, especialmente a los Estados miembros de la UE y la OTAN. Finlandia y Suecia presionaron para unirse a la OTAN como resultado de sus actividades con el fin de tener acceso a la defensa colectiva. Según Chatham House, también han servido de llamada de atención para varias naciones europeas importantes, como Francia y Alemania. Que el entorno geopolítico del continente ha evolucionado. En resumen, Europa es ahora más fuerte y está unida contra Putin y sus objetivos como resultado del conflicto en Ucrania. El resultado directo de esa mayor cooperación es Helsinki y las fábricas de resiliencia que está construyendo para sus drones HX-2 en todo el continente. Europa ya está sugiriendo el establecimiento de un mercado unificado para la compra de armas. La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo programa industrial de defensa que tiene por objeto facilitar la adquisición cooperativa, según International Politik Quarterly. Al dedicar al menos la mitad de sus presupuestos de adquisición a esta tarea, la Comisión espera garantizar que los Estados miembros de la UE compren colectivamente al menos el 40% de su material de defensa a fabricantes europeos. Las nuevas fábricas de Helsinki apoyan estos objetivos. No está claro si se aplicarán las recomendaciones de la Comisión Europea, pero lo que es seguro es que la forma en que los países europeos alineados con Occidente tratan a Putin ha cambiado significativamente desde la invasión. Se han dado cuenta de que la cooperación es la mejor defensa contra un autoritario que es imperialista y ya no están dispuestos a tratar con Rusia solos. Ese objetivo se materializa en las fábricas de resiliencia de Helsinki, que envían un mensaje contundente a Putin de que ya no solo está luchando contra Ucrania, tiene que enfrentarse a todo un continente que se le opone. Cuando nos acercamos al campo de batalla ucraniano, la situación de Putin no mejora mucho. Consideremos las capacidades kamikaze del HX-2. Ucrania ha utilizado ampliamente drones kamikaze durante gran parte del conflicto. Los drones de largo alcance cargados con explosivos se utilizan en todos los ataques contra una fábrica de acero o una refinería de petróleo rusa para destruir los objetivos volando directamente hacia ellos. Le Monde publicó un artículo en diciembre de 2024 sobre el uso generalizado por parte de Ucrania del dron Rubaja, que puede atacar en lo más profundo de Rusia con un explosivo de hasta 10 kilogramos y recorrer hasta 500 kilómetros. Además, Ucrania puede atacar la propia Moscú con sus drones kamikaze, mucho más grandes, algunos de los cuales pueden viajar el doble de lejos que el Rubaja. Ucrania planea comprar 30.000 de estos drones kamikaze de ataque profundo para finales de 2025, ya que se han convertido en uno de los componentes clave de su estrategia antirrusa. Las capacidades de los drones kamikaze de corto alcance de Ucrania están ahora a la par con su capacidad de ataque de largo alcance, con 6.000 HX-2 en su inventario, y al menos 1.000 más que se espera que lleguen cada mes. Dado que una sola persona puede operar todo un enjambre de estos drones en red, Ucrania podrá desplegar menos personal en el campo de batalla. Como resultado, los objetivos situados justo detrás de las líneas del frente son menos peligrosos. Dado que Ucrania ahora puede atacar un objetivo con más de 1 o 2 drones explosivos, los HX-2 también han afilado la espada metafórica del país. Puede destruir los tanques y las divisiones de artillería de Rusia, con cientos de ellos actuando al unísono. Los soldados ucranianos son capaces de frustrar las ofensivas rusas antes incluso de que lleguen a sus defensas gracias a sus capacidades kamikaze. De todo esto se desprenden dos cosas: más bajas rusas y menos presión sobre Ucrania. Dado que Putin ya ha perdido más de 23.000 sistemas de artillería, más de 10.000 tanques y más de 855.000 soldados, eso será desastroso. En un momento en el que Rusia tiene dificultades para mantener sus existencias de equipos, la llegada del HX-2 a Ucrania da a Kiev la capacidad de enfrentarse más eficazmente al equipo pesado de Rusia mientras inflige bajas. Justo ahora, dijimos, Ucrania está planeando construir 30.000 drones de ataque profundo. Ahí se encuentra otra explicación de por qué el despliegue del HX-2 alterará el campo de batalla de la guerra. Reafirma la supremacía de Kiev en el conflicto de los drones.
Ambos bandos han utilizado ampliamente los drones para ayudar a sus fuerzas terrestres y llevar a cabo ataques de largo alcance. Pero mucho antes que Rusia, Ucrania reconoció el valor de estos vehículos aéreos no tripulados y, como resultado, su capacidad de producción nacional ha avanzado. Rusia solo puede producir 1,4 millones de drones al año, mientras que Ucrania ya puede producir 4 millones. En Kiev se pueden producir más del triple de drones que en Rusia. 6.000 HX-2 podrían parecer una gota en el océano en esa situación, pero si se combinan esos drones de origen extranjero con los millones que Ucrania está produciendo en su país, se tiene la receta para que Kiev controle el cielo de su propia nación. Por no hablar de la posibilidad de que Helsinki establezca una de sus fábricas de resiliencia en Ucrania, lo que daría a la nación una capacidad adicional de fabricación nacional de drones. Y, por último, la parte a veces pasada por alto de la supremacía de Ucrania en materia de drones. En el campo de batalla, permite a Ucrania obtener ventajas en otros ámbitos. El corresponsal militar de Forbes, David Axe, informó en enero de 2020 que Ucrania podría haber ganado ventaja sobre Rusia en tanques por primera vez desde la invasión de Putin en febrero de 2022. Aunque la capacidad de Ucrania para producirlos es impresionante, dado el número de tanques que Putin tenía a su disposición al principio de la guerra, esa ventaja solo se aplicaba a ciertas zonas del frente de 1.300 kilómetros. ¿De qué manera estableció Ucrania estas áreas de ventaja de tanques? Todo se reduce a los drones. El enemigo ha desarrollado sus drones a una escala y variedad suficientes y ha perfeccionado sus tácticas para su empleo, según un bloguero militar ruso. Según el bloguero, los tanques rusos nunca llegan a la línea para lanzar un ataque, cuando Ucrania ha colocado con éxito 2 unidades de drones del tamaño de una compañía y unas pocas docenas de operadores de drones cerca de la línea del frente. Mucho antes de que puedan lanzar cualquier ataque directo, son destruidos. Estos ataques preventivos solo se volverán más potentes con la llegada del HX-2. Ucrania ya no tendrá que comprometer a docenas de operadores en sus ataques antitanques rusos. Puede enviar a 1 o 2, cada uno de ellos, a cargo de un enjambre de drones, con inteligencia artificial, capaces de cooperar para destruir los tanques rusos, y tener la fuerza explosiva para hacerlo. Además, los tanques y otros equipos rusos no estarán a salvo aunque se consiga eliminar a los operadores. De eso se encargan las capacidades de asalto autónomo del HX-2. Ucrania podría establecer más zonas a lo largo de la línea del frente, en las que tenga ventaja tanto en tierra como con drones, gracias a este potente nuevo dron de fabricación alemana. Dado que el conflicto continúa más allá de 2025, esa podría ser la contribución más significativa que el HX-2 puede hacer a Ucrania. Sin embargo, ¿qué opinas del HX-2? ¿Es tan impresionante como parece? Y dado que Rusia ya está teniendo problemas para hacer frente a los drones que Ucrania estaba desarrollando anteriormente, ¿cómo intentaría contrarrestar los enjambres de drones con inteligencia artificial? Por favor, comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Para obtener las actualizaciones más recientes sobre el conflicto en Ucrania, asegúrese de suscribirse al canal, ya que informaremos sobre los nuevos desarrollos de drones a medida que ocurran.